Ancón es un balneario de ensueño por su paisaje, arquitectura, gastronomía. Pero ¿sabían que debajo de su suelo existe una extensa necrópolis del antiguo Perú? La zona es calificada como uno de los espacios arqueológicos más grandes del Perú. Hoy visitaremos el Museo Ancón y hablaremos de las culturas Chavín, Wari, Chancay, Inca, entre otras. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museos sin Límites. El distrito de Ancón está ubicado a 42 kilómetros al norte de Lima. Según investigaciones, la historia de sus pobladores nace hace unos 10.000 años. La zona de Ancón tiene una presencia prehispánica muy temprana, muy antigua. Hay quienes dicen que 10.000 años. Esta hermosa bahía que todos conocemos y rodea de aguas tranquilas, de aguas calmas y rica en mucha pesca, en muchos mariscos, en muchas formas de vida marina, algas que son tan nutritivas, generó el desarrollo de una población, porque donde se prospera es donde hay bastante comida para todo el mundo. Y esto se da en toda esta inmensa bahía. Como te digo, probablemente, no sé, entre 5 y 10.000 años de antigüedad. A inicios de la República, Ancón era un apacible poblado, con no más de 20 familias de pescadores. Durante el gobierno de José Balta, en 1868, se inició la construcción del ferrocarril Lima-Ancón. Se vendieron terrenos y el balneario se comenzó a poblar con casas prefabricadas traídas de Estados Unidos. Una necrópolis significa literalmente ciudad de los muertos. Esta expresión es tomada del griego y es usada en el balneario de Ancón por los primeros investigadores que pudieron descubrir y hallar los restos en Ancón, que fueron Reis y Stubel, dos alemanes que eran geólogos y naturalistas, además de viajeros, que llegaron al Perú atraídos por este hallazgo importante, el cual se desarrolló hacia fines del siglo XIX, exactamente en 1870, Estos señores alemanes, Reis y Stubel, su destino final iba a ser Hawái, pero el buque en que navegaban por este lado del Pacífico ancla en Ancón para aprovisionarse de agua dulce, de comida, y estos dos señores se bajan y se quedan fascinados con lo que ven, y se quedan. Estamos hablando de 1875 y hacen todo el trabajo de campo. Uno de ellos dibuja muy bien, entonces toma apuntes, todavía no toman fotografías, sino hacen dibujos ahí mismos, y cuando regresan a Alemania van a trabajar sus manuscritos, la información que han recogido, y primero en 1885 y 1888 publican 3 volúmenes en alemán y en inglés. Y ahí comienza ya el mundo a tomar conciencia de la importancia de este sitio prehispánico. ¿Cómo se halla esta necrópolis? Primero, por la construcción del ferrocarril Lima-Chancay, el cual tenía una estación en Ancón.
Es ahí que durante esta construcción se halla en 1870 la necrópolis y Reyes Stubel llegan a investigarla. Le nombran necrópolis de Ancón. No obstante, quien populariza el término es Julio Cetello, el sabio padre de la arqueología peruana, quien investiga el sitio hacia la década del 40. Hacia 1946 se pensaba hacer la construcción de una urbanización denominada Miramar, que en la actualidad existe. Y Tello, justo en esa época, realiza un proyecto de rescate arqueológico en la zona donde se iba a construir la futura urbanización y de esa manera comienza a hallar evidencia arqueológica cuantía. Exactamente se calcula que hay más de 500 fardos funerarios y es por eso que desde ese momento se comienza a popularizar el término necrópolis de Ancón o necrópolis de Miramar. Desde 1946 a 1949, el doctor Julio Cetello e investigadores excavaron cerca de 1.500 entierros de distintos periodos y cerca de 14.000 especímenes de los cementerios de la futura urbanización Miramar. En 1951, el trabajo fue publicado por su asistente, Rebeca Carrión Cachot, considerada la primera arqueóloga peruana. La publicación concluye que en Ancón hay vestigios de 3 periodos distintos. El más antiguo, representado por elementos de la cultura chavín y subchavín, encontrados en el Cerro San Pedro y la parte sur de la bahía. Un periodo intermedio, por los vestigios de la cultura huari con variaciones locales de Ancón. Y el periodo más reciente, por elementos de las culturas chancay e inca. Exactamente no se sabe por qué los antiguos peruanos utilizaron este espacio para enterrar a sus difuntos. Pero el hecho de que lo hayan enterrado nos da evidencia importante de cómo eran las costumbres funerarias. Una persona al morir no significaba que dejaba de existir, sino simplemente que trascendió otra vida. Por ejemplo, si una persona, un difunto, era costurero, lo enterraban con sus instrumentos de costura. Si era pescador, Ancón era una zona de pesca prehispánica, se enterraba con sus instrumentos de pesca. Incluso a algún jefe importante que existía también se le enterraba acá. Se habla de un lapso pues, del 500 después de Cristo hasta 1532, cuando habían los españoles, que aún se usaba como un espacio funerario. También hay que destacar en ese rubro el trabajo de Federico Kaufmann-Doig, de Sonia Guillén y un personaje que es importantísimo, que no figurará tanto, pero que es Justo Cáceres, que es quien clasifica lo que está en el Museo de Ancón, que le da un orden establecido. ¿Saben ustedes que un famoso evento artístico de finales de los 60 está muy ligado al Museo Ancón? Al regreso se los cuento. El Museo Ancón se inauguró el año 1993 a iniciativa de Alejandro Miro Quesada Garland y Horacio Alberti Nicolini, quienes fundaron el año 1967 el patronato del Museo de Sitio y Actividades Culturales de Ancón. Alejandro Miro Quesada, él es un visionario, es un hombre muy culto, con una extraordinaria capacidad, como se dice ahora, de liderazgo. No la aprendió en ninguna escuela, él era abogado, él era periodista, pero le nacía convocar a la gente, juntarlas. Y tiene, por el otro lado, a el ingeniero Horacio Alberti, que era el ingeniero que estaba construyendo ya en el siglo XX, generaba las licencias con la municipalidad y se da cuenta que están guaqueando como unos loquitos para venderlas. Entonces comienzan a reunir toda esta cerámica textiles en la municipalidad y los dos comprenden que hay que poner un museo.
data de 1967, cuando piensan en crear un patronato para buscarle fondos, para encontrar la forma de construir el Museo de Ancón. Alejandro Miro Quesada sabe combinar muy bien estos diversos mundos. Entonces, en el Yacht Club de Ancón, en el Casino de Ancón, se hacen una serie de actividades con la finalidad de recabar fondos. Es la época en que se da mucha importancia al promover la vida social en Ancón en los periódicos. Estamos hablando de los años entre 1968 y 1980 y tantos. Entonces, yo creo que los festivales de Ancón, a los cuales yo he ido, ¿ya? Porque me acuerdo una noche se presentó ahí la cantata de Zipán para recaudar fondos, pero esos fondos iban a ser para el museo. Y eso lo tenía muy bien organizado. Además, hay mucha gente que va a colaborar de otra manera. Va a colaborar porque se hace propaganda para su empresa. Y aquí es bien importante la presencia de los empresarios italianos. Según se dice, el Casino Náutico de Ancón era tan popular que fue visitado por Aristóteles Onassis, John Wayne, Ernest Hemingway y Mick Jagger, entre otros. Comienza a buscarse fondos en 1967 y en 1993 comienza ya la obra, que va a estar a cargo de un arquitecto, Guillermo Málaga, que diseña esta explanada, que es el sitio donde ahora se realizan todas las actividades. En la primera sala, llamada Alejandro Miro Quesada Garland, podemos ver un cuadro cronológico, una vitrina grande donde se puede ver la recreación de los diferentes enterramientos en diferentes etapas culturales, como por ejemplo el enterramiento cómo se enterraban en la cultura Lima, la cultura Chancay y la cultura Wari. En la necrópolis podemos encontrar diferentes formas de enterramiento, como son del Horizonte Medio los Wari, la cultura representativa del Horizonte Medio los Wari. El intermedio tardío podemos encontrar los Chancay, ya que Ancón está muy cerca de Chancay. Y también posiblemente no se han hallado en las excavaciones, pero como los incas abarcaron todo el territorio, posiblemente hayan entierros incas. También vamos a poder ver a dos personajes muy importantes para el museo, que son la China y la Cuchimilco, en femenino. Al centro, un fardo, o la recreación de un fardo de la cultura inca, con un tocado muy hermoso de plumas. También podemos ver la recreación de cómo vivían los primeros habitantes de Ancón en las lomas, donde el hombre cazaba y hacía fuego para calentar su comida, y también recolectaba frutos y semillas. Vamos a poder observar el desarrollo de la pesca a lo largo del tiempo, desde la época prehispánica, cuando el hombre elaboraba sus anzuelos, hasta las pequeñas embarcaciones que hoy utilizan los actuales anconeros. No por menos importante, las dos huancas que han agregado a esta sala, ¿no? Antes de ingresar a la sala Rodolfo Banchero, vamos a poder encontrar objetos de diferentes momentos culturales, hallados ya sea en excavaciones arqueológicas o en rescate, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el zurrón de cuero o bolso de cuero de la época Wari. También tenemos cerámica muy particular de la cultura Chancay, que es el negro sobre blanco. Y también cerámica encontrada aquí del horizonte temprano, de lo que se le conoce como el formativo. Ahí podemos encontrar vasijas, platos y cuencos.
Al frente, otra vitrina donde tienen textiles de la costa norte y también objetos de uso personal como son sandalias, tocados y también parte de algunos textiles, ¿no? Que esos sí son prestados de la colección del Museo de Arte de Lima, ya que ellos hicieron la primera museografía de la primera sala. La sala Rodolfo Banchero, vamos a encontrar la evolución de las investigaciones arqueológicas, desde los primeros hallazgos por los alemanes Reis y Stubel hasta las últimas investigaciones con el doctor Federico Kaufmann-Doll. Muchas de las piezas que actualmente encontramos en el museo pertenecen al proyecto de tumbas de Ancón del arqueólogo Federico Kaufmann, y que también desarrolló, al igual que Tegui en su momento, una investigación de rescate muy importante, y por lo cual también valoramos estas piezas, ¿no? En total, a la fecha, por ejemplo, durante todas las investigaciones realizadas, se prevé que hay más de 4.000 piezas que se han podido recuperar y que varias de esas permanecen en el Museo de Ancón para su exposición. Los últimos hallazgos han sido las excavaciones hechas por el arqueólogo Federico Kaufmann-Doll en Miramar, de la cual en las vitrinas vamos a poder ver las fotografías del hallazgo de un individuo es una máscara, parte de una máscara funeraria hecha de madera. Han encontrado el contexto funerario, que incluye al individuo con su ajuar funerario. Los entierros chancay básicamente iban acompañados de uno de sus dioses, ¿no? De sus ídolos, como son la China y la Cuchimilco, ¿no? Porque hay Cuchimilco varón y Cuchimilca mujer, que la vamos a poder ver en las vitrinas en las diversas salas. El museo es muy importante no solo para la Balneario de Ancón o el distrito de Ancón, sino para el Perú en general. Lamentablemente la necrópolis, al ser un cementerio prehispánico, toda la evidencia está soterrada, quiere decir bajo tierra. La única manera de poder visualizarlo es a través de intervenciones muy particulares e innovadoras, por eso que todo el material guardado por el Museo de Ancón es importante para apreciar la monumentalidad del sitio y la importancia. El museo es también uno de los más antiguos dentro de Lima y es el único oficial dentro de lo que es Lima Norte. No se vayan, al volver seguiremos con este interesante recorrido y un imperdible paseo por el balneario y sus casonas. El museo también cuenta con una sala que exhibe parte de las litografías realizadas en 1876, publicadas en el libro Las necrópolis de Ancón en el Perú, de los científicos William Reis y Alphonse Stubel. Una detallada publicación que presentó al mundo una etapa de la historia peruana desconocida. En la parte inferior del edificio principal encontramos la sala Horacio Alberti Nicolín, donde podemos observar gran cantidad de cántaros, cuchimilcos, chinas y objetos hechos de diferentes materiales, como son objetos de origen vegetal, animal, cestas de junco, porras, piruros, agujas, que están bien documentadas gracias a los dibujos de Reis y Stubel. Para realizar este museo, el patronato tuvo apoyo de los veraneantes y de la comunidad local. Y también las personas que viven acá, los pobladores de Ancón, también se sintieron identificados al traer algunas cerámicas acá al museo, ¿no? A donarlas al museo. A través de los talleres que ofrece el museo,
El museo trata de que los pobladores participen, se integren a él a través de estas actividades culturales. También a las visitas educativas, ya sea de Ancón como de Cono Norte, Puente Piedra, Los Olivos. Ancón significa ensenada, y en este balneario han ocurrido una serie de acontecimientos. Ya desde la época colonial fue utilizado como puerto alternativo del Callao. En 1820 ancló en sus costas la Escuadra Libertadora de San Martín, y más adelante, en la República, en una de sus casonas, fue redactado en 1883 el Tratado de Ancón, que puso fin a la guerra con Chile. En Ancón también han vivido diferentes personalidades, como por ejemplo el presidente Balta, Andrés Avelino Cáceres y el famoso escritor Ricardo Palma. En la década del 50, 1955, el presidente Manuel Prado promueve la construcción en varios sitios de Lima de, digamos, estos barrios obreros, ¿no? Y en Ancón no fue la excepción. Y Ancón, el primer barrio obrero se ubica encima de la necrópolis, o lo que en ese momento todavía era la necrópolis. Lamentablemente la necrópolis ha sufrido varias afectaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Hacia fines del siglo XIX, la necrópolis se calcula que tendría entre 150 hectáreas más o menos, poquito más, pero en la actualidad, la actual necrópolis de Ancón tiene 68 hectáreas y un poco más. Eso significa que más de la mitad se ha perdido producto de la urbanización. También está afectado por invasiones, arrojo de basura y malas prácticas como el huaqueo. Y es ahí donde el museo cumple un rol fundamental, ¿no? De haber preservado varias de la memoria que se guarda en este espacio patrimonial muy importante, tener la evidencia a la mano, visualizarla, saber qué es lo que se encontraba ahí, qué culturas habitaron el territorio antes de nosotros. Ancón en la actualidad es un sitio muy agradable para irse a pasear, a disfrutar, tanto en invierno como en verano. Ahora, no pensemos en Ancón, el centro histórico de Ancón, no pensemos en Ancón, este espacio alrededor del mar. Pensemos en el Gran Ancón, en el Ancón, el distrito, que es gigantesco. Hagan un viaje al pasado y vean el patrimonio cultural que tiene Ancón. Visiten su museo, paseen por el balneario y disfruten de sus playas. Pero eso sí, que su visita no deje huella. Síganos en nuestras redes y estén atentos al próximo capítulo. ¡Vamos!